A la final de un mundial llegan siempre dos selecciones, de eso no hay duda alguna, y para llegar hasta ahí, ambas tienen que dejar a varios rivales en el camino. Lo cierto es que a veces se produce el curioso caso que estas dos finalistas suelen enfrentarse a una misma selección en una distinta instancia. Es por eso que el día de hoy repasaremos a todas las selecciones que tuvieron el honor, aunque también en la mayoría de los casos, la desgracia, de cruzarse en su camino con las que serían las dos finalistas del evento. Van a notar que la mayoría de estos casos se produjeron en los mundiales más antiguos, y esto es debido a que al haber por aquellos tiempos menor cantidad de participantes, aumentaba entonces las posibilidades de que éstas se cruzaran entre sí. Sin más que aclarar, comencemos con este listado. Como siempre hacemos, vamos a ir cronológicamente. En los primeros mundiales, estos casos no ocurrieron, debido a que el formato impedía dicho suceso. En Uruguay 30 fue porque solo los primeros de grupo clasificaban a semifinales, y en Italia 34 y Francia 38 porque todo el torneo era de eliminación directa. Lo mismo ocurrió en Brasil 50, pero justamente porque en aquel mundial no hubo ningún finalista. ¿Pero qué estás diciendo, tonto? ¿Acaso no sabías la historia del maracanazo entre Uruguay y Brasil? Sí, como también sé que ese partido no fue ninguna final, solamente el último juego del cuadrangular que definía el título. Así que en teoría, ni Uruguay ni Brasil fueron finalistas. Y para terminar con estos formatos extraños, en Suiza 54, tanto Alemania Federal como Hungría compartieron la misma fase de grupos. Pero debido a que en aquel año los cabezas de serie no jugaban entre sí, ni Turquía ni Corea del Sur se enfrentaron a los dos finalistas de este mundial. Los turcos jugaron con Alemania, 2 veces, pero no con Hungría, mientras que los coreanos tienen que agradecer no haberse cruzado con los alemanes, teniendo en cuenta que los magiares les hicieron 9. Ahora sí, empezamos con los casos en serio. La primera vez que una selección jugó con las futuras finalistas en un mismo mundial ocurrió en la edición de Suecia 58. Y la protagonista fue Gales, que compartió fase de grupos con la subcampeona Suecia, empatando 0-0, y en cuartos con el que sería campeón, Brasil, cayendo por la mínima con el gol de Pelé. En Chile 62, Brasil llegaría otra vez a la final y la ganaría. Su rival en ella fue Checoslovaquia, con quien tuvo la casualidad de compartir el grupo 3. En él se enfrentaron a las selecciones de España y México. Los sudamericanos vencieron al Tri por 2-0 y a la Roja por 2-1. Mientras que los centroeuropeos hicieron lo propio con los españoles por 1-0, pero cayeron por México por 3-1, siendo el primer triunfo azteca en una Copa del Mundo. En Inglaterra 66, el local y Alemania Federal jugarían la final por el título. En este torneo, las dos selecciones del Río de la Plata enfrentaron a ambos equipos. Argentina compartió grupo con los alemanes, empatando sin goles, y en cuartos de final caerían ante Inglaterra por la mínima con aquella polémica expulsión de Ratín. Uruguay por su parte empataría también sin goles frente a los ingleses, pero los teutones los golearon por 4-0 en la ronda de cuartos de final. Otra vez la Celeste jugaría con ambas finalistas en México 70. En fase de grupos empataron sin goles frente a Italia, mientras que aquella mítica selección brasileña los vencería por 3-1 en semifinales. En 1974, el formato nuevamente cambió y ahora se borraron las fases de eliminación directa y se establecieron 2 cuadrangulares de segunda ronda donde los ganadores de cada uno jugarían la final. Esta fue disputada entre la Alemania Occidental y los Países Bajos, que a lo largo de este torneo jugaron ambas con las selecciones de Alemania Oriental y Suecia. El duelo de las dos Alemanias se dio en la fase de grupos, donde los orientales vencerían a los occidentales por la mínima en aquel histórico encuentro, mientras que en la segunda ronda cayeron ante los neerlandeses por 2-0. Suecia por su parte le sacaría un empate a 0 a estos mismos en la fase de grupos y en la segunda ronda los anfitriones los derrotaron por 4-2. En Argentina 78, otra vez con el mismo formato, los Países Bajos repetirían final ante la nación anfitriona. Italia jugó con la albiceleste en la fase de grupos, venciéndolos por 1-0, mientras que en la segunda ronda cayeron 2-1 ante la naranja mecánica. Perú por su parte empató sin goles frente a los tulipanes en su grupo y en la segunda ronda Argentina los goleó por 6-0 en aquel polémico partido. Las finalistas de España 82, Italia y Alemania Federal no tuvieron a ninguna selección que se enfrentara a ambas. Por lo que para conocer al próximo caso nos tenemos que ir a México 86 y por tercera vez en este video se trata de Uruguay, que en fase de grupos igualó 1-1 con Alemania Federal y en octavos se despidió cayendo por la mínima ante la Argentina de Maradona. Italia 90 sería la última participación de la mítica selección de Yugoslavia y al menos en su despedida lograría jugar ante ambas finalistas. Otra vez serían Alemania Federal y Argentina. Ante la Mannschaft en fase de grupos serían derrotados por 4-1. Mientras que el encuentro con Argentina se produjo en cuartos de final y tras empatar sin goles serían eliminados en la tanda de penales. Ni Brasil ni Italia repetirían rivales en Estados Unidos 94, así que nos vamos directo a Francia 98 para hablar de Dinamarca,
que en fase de grupos perdió con la futura campeona Francia por 2-1 y en cuartos se despidió ante el vigente campeón y futuro subcampeón Brasil por 3-2. Los mundiales de 32 equipos aumentaron la variedad de enfrentamientos y por lo tanto también redujeron las posibilidades de repetir cruces. Para conocer el próximo caso nos tenemos que ir nada menos que 20 años en el tiempo, cuando en Rusia 2018 las dos finalistas serían Francia y Croacia, que al estar ubicadas en los grupos C y D se garantizaban compartir un rival en primera fase y otro en octavos de final. Uno de ellos fue Argentina, sería goleada por 3-0 ante los croatas y se despidió con un 4-3 ante los franceses en octavos de final. Y por el otro lado, Dinamarca empataría sin goles ante Francia en fase de grupos, y en octavos volvería a empatar esta vez frente a Croacia, que la venció en los penales. En Qatar 2022, una vez más los finalistas serían los líderes de los grupos C y D, en este caso Argentina y Francia. La albiceleste compartió primera fase con Polonia, a la que venció por 2-0 y que luego en octavos caería por 3-1 ante los galos, que a su vez compartieron fase de grupos con Australia, a la que golearon por 4-1. Los canguros posteriormente serían derrotados por Argentina en octavos de final por 2-1. Y así, gente, es que terminamos con este listado. ¿Qué les pareció el mismo? Si les resultó interesante este video, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les habló Futboqueando y hasta la próxima.